La Gran Pirámide de Giza. Durante casi 5000 años nos han contado una historia sencilla, que el faraón Keops construyó este colosal monumento como su tumba, que fue edificada por miles de trabajadores en solo 20 años, armados con nada más que simples cinceles de cobre, cuerdas y pura determinación. Como puede verse, queda mucho metal por extraer y se ha retirado muy poca piedra. Pero he aquí el problema. Prácticamente todo lo que has aprendido sobre las pirámides no se basa en hechos sólidos. En el mejor de los casos, se basa en suposiciones académicas. ¿Y si la historia real no solo está incompleta, sino que ha sido deliberadamente ocultada? En el corazón de este misterio se encuentra un hombre, el Dr. Zahi Hawass, el arqueólogo más poderoso de Egipto. Durante décadas, Hawass ha controlado en solitario toda excavación, todo descubrimiento y todo secreto ancestral enterrado bajo las arenas de Egipto. Hawass encabeza un movimiento orientado a devolver a Egipto muchos antiguos objetos egipcios que se encuentran en colecciones en distintas partes del mundo. Pero aquí es donde se vuelve extraño. En lugar de dar la bienvenida a nuevas ideas y descubrimientos, Hawass es famoso por bloquear la investigación independiente y silenciar teorías alternativas, especialmente aquellas que amenazan la narrativa oficial que tanto ha trabajado en mantener. Pero, ¿por qué exactamente Hawass ha luchado tan ferozmente para detener ciertas exploraciones? ¿Por qué cerrar investigaciones justo en el momento en que se realizan descubrimientos revolucionarios? ¿Descubrimientos que podrían reescribir la propia historia humana? ¿Está protegiendo el patrimonio de Egipto? ¿O está protegiendo algo completamente distinto? Si alguna vez te has preguntado si hay más en las pirámides de lo que parece, confía en mí, querrás seguir viendo este video. Porque esta noche nos adentraremos en evidencias que han dejado perplejos a los científicos, frustrado a los arqueólogos y sin palabras a los historiadores. Desde cámaras ocultas selladas durante miles de años hasta una precisión en el trabajo de la piedra que es difícil de replicar incluso hoy en día. La realidad detrás de este monumento es mucho más extraña y mucho más antigua de lo que admite la egiptología tradicional. ¿Realmente se pudo construir la Gran Pirámide usando herramientas manuales básicas, cuerdas y rodillos de madera, como afirman los historiadores? ¿O fue construida con una tecnología antigua que aún no comprendemos? Y de ser así, ¿quién la construyó exactamente y por qué? Hoy desentrañaremos las capas de secreto. Nos enfrentaremos a los guardianes de la historia y revelaremos pruebas ocultas a simple vista. Porque a veces los mayores secretos de la historia no se pierden. Simplemente son enterrados por aquellos que prefieren que nunca hagas preguntas. Las respuestas que estás a punto de descubrir podrían cambiarlo todo. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en el antiguo Egipto, imaginamos tumbas doradas, jeroglíficos intrincados y la icónica Gran Pirámide de Giza, elevándose sobre las arenas del desierto. Durante años, nos han dicho que este increíble monumento fue construido alrededor del año 2550 a.C. por el faraón Keops, concebido como una gran tumba construida por miles de trabajadores, armados con poco más que herramientas manuales básicas. En superficie, esto parece un ejemplo impresionante del logro humano antiguo. Pero he aquí el detalle. Cuanto más de cerca miras, menos convincente se vuelve esta explicación. Sorprendentemente, hay muy poca evidencia sólida que respalde esta versión popular de la historia. Y resulta que muchas de nuestras suposiciones podrían estar construidas sobre cimientos inestables.
Podría ser que hayamos malinterpretado quién construyó realmente la Gran Pirámide y cómo lograron una hazaña tan asombrosa. Considera este hecho sorprendente. A pesar de la inmensa importancia histórica de la Gran Pirámide, no hay inscripciones claras de la época de Keops que afirmen explícitamente que él la construyó. Los antiguos egipcios registraron cuidadosamente casi todos los aspectos de sus vidas, desde las actividades diarias ordinarias hasta los rituales religiosos elaborados y los importantes eventos reales. Sin embargo, extrañamente, no dejaron ninguna documentación clara sobre la construcción de su monumento más extraordinario. Los arqueólogos a veces hacen referencia a marcas y símbolos tenues descubiertos en lo profundo de cámaras ocultas. Pero estos fueron encontrados cientos de años después. La egiptología tradicional mantiene consistentemente que la pirámide fue construida como la elaborada tumba del faraón Keops. Sin embargo, a diferencia de cualquier otra tumba real egipcia conocida, la Gran Pirámide no contiene inscripciones que glorifiquen a Keops, ni artefactos decorativos, ni bienes funerarios preciosos, y crucialmente, ningún rastro de los restos de Keops. Si la pirámide fue construida como un lugar de entierro real, esperaríamos evidencia extensa como tesoros, artefactos funerarios e inscripciones típicas de las tumbas reales. Pero ninguno de estos elementos se ha descubierto jamás dentro de la Gran Pirámide. Esta ausencia sorprendente plantea una pregunta significativa. ¿Podría el verdadero propósito de la pirámide haber sido algo completamente diferente? Quizás más sofisticado o funcional de lo que los historiadores han asumido tradicionalmente. Un misterio aún mayor es la asombrosa precisión y complejidad de la propia pirámide. Arquitectos e ingenieros modernos aún se maravillan de la precisión con la que la Gran Pirámide se alinea con el norte verdadero, exacta hasta fracciones de un solo grado. Dentro de la pirámide, enormes bloques de granito que pesan hasta 80 toneladas cada uno, muestran evidencia de mecanizado avanzado y técnicas de perforación precisas que parecen estar muy lejos de lo que los historiadores suponen que los antiguos egipcios podían lograr con simples herramientas de cobre. El ingeniero Christopher Dunn estudió cuidadosamente estas piedras de granito, notando núcleos de perforación perfectamente redondos y cortes notablemente precisos, características extremadamente difíciles, si no imposibles, de replicar usando métodos primitivos. Los intentos recientes de investigadores modernos por duplicar estos cortes con cinceles de cobre han fracasado dramáticamente. Sus herramientas se volvieron inutilizables y lograron un progreso mínimo, incluso después de días de esfuerzo continuo. Esto plantea una pregunta importante. Si incluso la tecnología actual lucha con estas tareas, ¿cómo lograron los antiguos egipcios tal precisión hace miles de años? Un detalle igualmente desconcertante proviene del interior de la intrincada red de pasadizos y cámaras de la pirámide. Para construir estructuras internas tan complicadas, los trabajadores habrían necesitado fuentes de luz confiables para ver con claridad y navegar con seguridad. Tradicionalmente, los historiadores sugieren que las antorchas o lámparas de aceite proporcionaban esta iluminación. Sin embargo, sorprendentemente, los exámenes de estas cámaras y túneles no muestran rastros de hollín, residuos de humo o marcas de quemaduras en ninguna parte de los techos o paredes. Algo que sería inevitable si se usaran métodos de iluminación tradicionales. Esta sorprendente ausencia desafía la explicación convencional y plantea preguntas fascinantes.
¿Podrían los constructores de las pirámides haber tenido acceso a alguna forma de tecnología de iluminación avanzada? ¿O esto sugiere un método de construcción completamente diferente? Estos descubrimientos sugieren una posibilidad intrigante. Los constructores originales de las pirámides pueden haber poseído un conocimiento o una tecnología mucho más avanzados de lo que los historiadores tradicionales reconocen actualmente. Sin embargo, en lugar de considerar abiertamente estas ideas, la arqueología mainstream, particularmente bajo el Dr. Zahi Hawass, ha defendido firmemente la narrativa histórica establecida. Investigadores independientes como Robert Bauval, quien propuso la teoría de la correlación de Orión, sugiriendo que las pirámides se alinean exactamente con el cinturón de Orión, tal como apareció miles de años antes de Keops, se han enfrentado a una resistencia significativa. De manera similar, investigadores como Robert Schoch y John Anthony West han encontrado evidencia geológica intrigante de una erosión extensa por agua alrededor de la Gran Esfinge. De hecho, John Anthony West mostró claramente que los patrones de erosión inusuales en la base de la Esfinge fueron causados por fuertes lluvias y flujo de agua, no por erosión eólica o de arena, como la mayoría de los egiptólogos suelen sugerir. La Esfinge y su foso circundante están erosionados de manera diferente. Estos muestran un tipo de erosión completamente diferente, un perfil redondeado y ondulado, usualmente causado por agua de lluvia y aguaceros torrenciales. He aquí el misterio. La última vez que hubo suficientes lluvias en el desierto del Sahara para causar este nivel de erosión hídrica fue hace más de 12.000 años, justo al final de la última edad de hielo. Esta fascinante línea de tiempo sugiere que la Esfinge podría haber sido construida por una civilización mucho más antigua, mucho antes de que el antiguo Egipto, tal como lo conocemos, existiera siquiera. Sin embargo, aunque esta explicación está respaldada por ciencia sólida, y es actualmente la teoría más convincente que tenemos, los egiptólogos tradicionales aún la rechazan o pasan por alto. Sorprendentemente, tampoco han proporcionado muchas otras explicaciones convincentes, dejando este convincente rompecabezas sobre la verdadera edad de la Esfinge todavía esperando ser resuelto. Esto plantea una pregunta crítica. ¿Por qué la resistencia a explorar estas posibilidades alternativas? ¿La vacilación es realmente sobre proteger el patrimonio de Egipto? ¿O podría tratarse de preservar reputaciones profesionales, tradiciones académicas o incluso el orgullo nacional? Si genuinamente no hay nada extraordinario bajo las arenas de Egipto, entonces ¿por qué tanto secreto persistente y renuencia a investigar más a fondo? Quizás haya tecnología avanzada y olvidada escondida dentro de la pirámide. Tecnología que podría alterar fundamentalmente nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas, desafiando todo lo que creíamos saber sobre el pasado de la humanidad. A medida que nos adentramos en este misterio, las respuestas que descubramos pueden resultar mucho más sorprendentes y mucho más significativas de lo que jamás imaginamos. El misterio sobre quién construyó realmente la Gran Pirámide se vuelve aún más intrigante cuando nos aventuramos en su interior, porque lo que yace bajo la superficie es mucho más extraño de lo que cabría esperar. Por lo general, solo nos hablan de unas pocas habitaciones: la cámara del rey, la cámara de la reina y algunos pasadizos de conexión. Pero descubrimientos recientes han revelado algo asombroso. La pirámide podría estar ocultando mucho más de lo que los historiadores jamás se imaginaron.
A principios de la década de 1990, un ingeniero alemán llamado Rudolf Gantenbrink acaparó los titulares al explorar angostos túneles dentro de la cámara de la reina, que los expertos creían que eran puramente simbólicos y no conducían a ninguna parte. Usando una pequeña cámara robótica guiada cuidadosamente a través de estos espacios estrechos, descubrió algo extraordinario. Una misteriosa puerta de piedra caliza, encajada perfectamente en el túnel, completa con dos pequeños tiradores de cobre. Apodada la Puerta de Gantenbrink, este extraño descubrimiento cautivó al mundo instantáneamente. Y he aquí por qué esto es importante. Accesorios metálicos como estos tiradores de cobre nunca se habían encontrado en ningún otro lugar dentro de la pirámide, lo que sugiere que esta puerta protegía algo importante. Pero justo cuando Rudolf y su equipo se preparaban para descubrir lo que había detrás, las autoridades egipcias detuvieron abruptamente su investigación sin una explicación clara. Después de casi una década de anticipación pública, en 2002, otro equipo patrocinado por National Geographic regresó. Taladraron un pequeño agujero a través de la puerta de Gantenbrink solo para encontrar otra losa de piedra caliza sellada directamente detrás de ella. E increíblemente, esa segunda puerta permanece inexplorada hasta el día de hoy. A pesar de las repetidas solicitudes de investigadores de todo el mundo, la investigación adicional continúa siendo denegada por las autoridades egipcias. Esta repentina resistencia en un punto tan crítico plantea naturalmente la pregunta: ¿qué hay detrás de la cautela persistente? ¿Están los oficiales genuinamente preocupados por preservar tesoros antiguos? ¿O hay algo más que prefieren mantener oculto? Entonces, en 2017, la intriga se profundizó aún más. Un equipo de científicos internacionales utilizó una tecnología de vanguardia llamada radiografía de Mones. Esencialmente, un tipo avanzado de escaneo de rayos cósmicos para examinar el interior de la pirámide sin perturbarlo. Los resultados fueron asombrosos. Descubrieron un enorme vacío oculto ubicado justo encima de la gran galería. Una cámara masiva, previamente desconocida, lo suficientemente grande como para rivalizar con todas las habitaciones conocidas dentro de la pirámide. Sin embargo, no hay una entrada visible y nadie tiene idea de cuál podría ser su propósito. Los científicos inmediatamente aclamaron esto como uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos en décadas. Pero una vez más, las solicitudes para una exploración más profunda han sido consistentemente denegadas por las autoridades egipcias, citando vagas preocupaciones sobre seguridad y preservación. Más allá de estas cámaras ocultas y pasajes sellados, la evidencia física dentro de la propia pirámide desafía las visiones tradicionales. Investigadores, incluido el ingeniero Christopher Dunn, han documentado meticulosamente marcas y patrones que claramente muestran evidencia de herramientas avanzadas. Dunn estudió de cerca los bloques de granito en la cámara del rey, notando agujeros perfectamente perforados y marcas de precisión consistentes con maquinaria avanzada, la capacidad de simples cinceles de cobre. El granito es una de las piedras más duras de la Tierra. Las herramientas antiguas básicas se desgastarían rápidamente o se romperían por completo. Entonces, ¿cómo exactamente pudieron los constructores antiguos lograr esto hace miles de años? Todos estos hallazgos extraños, cámaras ocultas, puertas misteriosas, herramientas de precisión, sugieren algo notable. Quizás los constructores de las pirámides tuvieron acceso a una tecnología avanzada.
O tal vez heredaron el conocimiento de una civilización mucho más antigua perdida en la historia. Sin embargo, a pesar de estas intrigantes posibilidades, la arqueología mainstream mantiene un enfoque cauteloso, incluso defensivo, hacia una mayor exploración. Podría ser simplemente que los arqueólogos estén preocupados por proteger el patrimonio de Egipto de afirmaciones sensacionalistas. Pero esta cautela puede, sin querer, evitar que descubramos verdades vitales ocultas justo bajo nuestros pies. En última instancia, nos quedan varios misterios convincentes. ¿Qué secretos se ocultan detrás de esas puertas de piedra, calizas selladas? ¿Qué propósito sirve la enorme cámara oculta descubierta en 2017? Y podría explorar estos espacios ocultos, finalmente revelar quién construyó realmente la Gran Pirámide y cómo lograron esta asombrosa hazaña, con tantos misterios aún ocultos en lo profundo de la Gran Pirámide. Una persona se mantiene firmemente entre nosotros y las respuestas. El Dr. Zahi Hawass. El hombre cuyas decisiones han moldeado no solo lo que el público sabe sobre el antiguo Egipto, sino más importante aún, lo que no sabemos. Durante décadas, Hawass ha dominado la arqueología egipcia. Carismático, franco y ferozmente protector del patrimonio antiguo de Egipto, ha ocupado poderosos cargos como secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y ministro de Antigüedades. Estos roles le han dado un control sin paralelo sobre quién obtiene permiso para excavar, qué investigación se puede realizar y, en última instancia, qué descubrimientos ven alguna vez la luz del día. Pero detrás de su apasionada promoción de la cultura egipcia se esconde una realidad mucho más oscura. Un sistema rígido y secreto que ha bloqueado consistentemente a los investigadores que intentan desafiar las narrativas históricas establecidas. Ahora, los partidarios de Hawass podrían argumentar que simplemente está salvaguardando los tesoros invaluables de Egipto de teorías especulativas o irresponsables. Pero podría haber otra posibilidad, más inquietante. ¿Podría la estricta regulación de Hawass mantener intencionalmente ciertas verdades ocultas para preservar narrativas históricas establecidas y cómodas, protegiendo reputaciones profesionales, tradiciones académicas o incluso el orgullo nacional de Egipto? Porque al decidir cuidadosamente quién puede investigar y precisamente qué puede revelarse públicamente, Hawass se ha posicionado efectivamente como el guardián definitivo de la historia egipcia, posiblemente silenciando descubrimientos capaces de reescribir toda nuestra comprensión del mundo antiguo. El legado de Hawass es complicado. Por un lado, ha promovido apasionadamente la cultura egipcia, elevando dramáticamente el perfil global de Egipto. Pero esta influencia puede haber tenido un costo invisible. Sus políticas restrictivas podrían haber evitado, sin querer, o quizás intencionalmente, una exploración y un descubrimiento críticos, dejando verdades cruciales sobre el antiguo Egipto todavía enterradas bajo las arenas. Esto nos deja con una pregunta preocupante. ¿Está el Dr. Zahi Hawass protegiendo genuinamente el patrimonio de Egipto? ¿O está guardando algo más? ¿Secretos que podrían reescribir la historia por completo? Hasta que la arqueología egipcia adopte una genuina transparencia, quizás nunca sepamos exactamente qué hay detrás de esas puertas tan celosamente guardadas. Con estas preguntas aún persistiendo, exploremos algunas teorías alternativas que la arqueología tradicional parece reacia a discutir. Investigadores independientes han descubierto evidencia convincente que desafía la historia oficial que siempre nos han contado.
Anteriormente mencionamos los fascinantes hallazgos sobre la Esfinge, sugiriendo que sus orígenes podrían remontarse mucho más allá de las líneas de tiempo aceptadas, potencialmente vinculadas a una civilización más antigua y olvidada. Sobre esta posibilidad se construye la notable teoría de la correlación existente con el cinturón de Orión. El investigador Robert Bauval notó algo extraordinario. Las 3 pirámides principales de Giza reflejan perfectamente las estrellas del cinturón de Orión, pero no como aparecieron durante el reinado del faraón Keops. En cambio, su alineación coincide precisamente con la posición de la constelación alrededor del 10.500 a.C., miles de años antes de lo que la historia tradicional acepta. Esto no parece ser solo una coincidencia. Orión tenía un profundo significado en la cultura del antiguo Egipto, simbolizando al dios Osiris, gobernante del más allá, el renacimiento y el ciclo eterno de la vida y la muerte. Si la teoría de Bauval es cierta, podría significar que los constructores de las pirámides tenían una comprensión sofisticada de la astronomía, codificando deliberadamente sus monumentos con un significado celestial, un conocimiento que los historiadores creen que los antiguos egipcios simplemente no poseían. Otra inconsistencia desconcertante rodea cómo transportaron los egipcios enormes bloques de granito al sitio de la pirámide. Algunas de estas piedras masivas pesan hasta 80 toneladas cada una, y su fuente estaba ubicada a más de 800 kilómetros de la meseta de Giza. Los historiadores tradicionales no han proporcionado una explicación convincente de cómo los antiguos egipcios pudieron mover estas inmensas piedras a través de distancias tan vastas, especialmente sin la ayuda de ruedas o maquinaria avanzada. Esta brecha significativa en la narrativa tradicional plantea una pregunta obvia. ¿Cómo exactamente pudieron los constructores antiguos lograr lo que todavía sería increíblemente desafiante para los ingenieros modernos? Pero si estas ideas son tan intrigantes, ¿por qué la arqueología tradicional todavía vacila en explorarlas completamente? Una razón es que aceptar una civilización más antigua y avanzada podría significar cambiar drásticamente la historia que actualmente aceptamos. Historiadores, arqueólogos e incluso países enteros han construido sus identidades y reputaciones en torno a la línea de tiempo tradicional. Reescribir libros de historia, exhibiciones de museos e ideas profundamente arraigadas no es fácil. Para Egipto, reconocer que sus famosas pirámides podrían ser anteriores a su civilización conocida o podrían no ser creaciones puramente egipcias toca temas sensibles de orgullo e identidad nacional. Al resistirse a una exploración más profunda de las cámaras ocultas, las tecnologías antiguas y las explicaciones históricas alternativas, la arqueología tradicional puede estar manteniendo involuntariamente verdades importantes ocultas bajo las arenas del desierto. Imaginen si encontráramos evidencia clara bajo el desierto de Egipto, de una civilización avanzada, olvidada por la historia. Tal descubrimiento no solo cambiaría nuestra visión de Egipto, podría alterar toda nuestra comprensión de la historia humana, desafiando todo lo que hemos asumido sobre nuestros antepasados y las cosas increíbles que podrían haber logrado. Parados al borde de estos profundos misterios, debemos preguntarnos: ¿abrirán finalmente los arqueólogos estas puertas selladas y explorarán lo que hay dentro? ¿O los secretos de la Gran Pirámide permanecerán bajo llave, esperando a las generaciones futuras lo suficientemente valientes como para buscar la verdad?